Me pidió tiempo antes de la boda y desapareció por 6 semanas. Cuando volvió, ya todo estaba cancelado. Estuvimos juntos casi 5 años. Comprometidos por casi 3. Para mí, todo iba en la dirección correcta, teníamos fecha para la boda, todo reservado, los pagos hechos, los planes caminando. Yo creía que estábamos sincronizados. Que ambos queríamos lo mismo. Pero estaba equivocado. Unas 6 semanas antes de la boda, Arantxa me dijo que iba a irse a recorrer Europa con sus amigos de la universidad. Según ella, era una oportunidad única, el tipo de viaje que uno hace solo una vez en la vida. Me lo dijo con esa sonrisa que usaba cuando ya había tomado una decisión y solo me estaba notificando. No me pidió mi opinión, me informó. Y yo, idiota, la apoyé. La llevé al aeropuerto. Le ayudé con las maletas. Le di un beso, le dije que la iba a extrañar y que se cuidara. Estaba intentando ser un buen prometido. Estaba convencido de que si uno ama, no pone barreras. Que si confías, no vigilas. Hasta que, justo mientras caminábamos hacia la fila de seguridad, me soltó un creo que necesitamos un tiempo. Así, sin contexto, sin pausa, sin mirarme bien a los ojos. Yo me quedé paralizado, con la mano todavía sobre la manija de su maleta. Fue como si me hubieran desconectado el cerebro durante un segundo. Ni siquiera supe qué responder. Cuando quise hablar, ya estaba girándose hacia la fila. Me saludó con la mano, me mandó un beso al aire, y se fue. Me quedé parado como un imbécil unos segundos más, como si no supiera bien qué acababa de pasar. Pensé que quizás era un malentendido, un comentario sacado de contexto, un chiste de mal gusto. Pero no. Nada de eso. Volví al carro en silencio, conduje a casa como un robot y traté de no pensar demasiado. Me forcé a creer que estaba nerviosa por el viaje, por la boda, por todo. Me dije a mí mismo que seguro me llamaría esa noche, o al día siguiente, y me explicaría. Pero no llamó. Así que fui yo quien la llamó. Y ahí lo descubrí, bloqueado. En todo. Teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook. Todo. Como si me hubieran borrado del mapa de su vida de golpe. Lo intenté varias veces, con la esperanza estúpida de que fuera un error técnico, pero no. Era intencional. La mujer con la que iba a casarme en menos de 2 meses me había bloqueado de todas sus redes sociales y desaparecido sin ninguna conversación real, sin un solo intento de explicarse. No sabía en qué parte de Europa estaba, con quién exactamente, ni qué estaba pasando. Solo sabía que se había ido, y que me había dejado fuera. Pasaron 2 días. No dormí. No comí. No podía entender cómo algo que yo creía tan sólido podía haberse convertido en humo tan rápido. Después de 5 días de silencio total, de estar mirando la pantalla como si en cualquier momento fuera a sonar, decidí que no iba a seguir así. Fue entonces cuando tomé la decisión, cancelé la boda. Llamé al salón de eventos, al catering, a los músicos, a las flores. Todo. Perdí dinero, claro, pero no más del que ya había perdido emocionalmente. Y no solo eso. También cancelé su mudanza. Se suponía que se mudaría conmigo en marzo, después de la luna de miel. Ya no. Cambié la cerradura. No la quería de regreso. Que resolviera su situación cuando volviera, si es que volvía. Pero no iba a ser conmigo. Pasaron las semanas. Silencio absoluto. Ni un solo mensaje. Ni una llamada. Ni un correo. Nada. Hasta que, de pronto, me llamó un número desconocido. No reconocí la voz de inmediato, y cuando me di cuenta de que era ella, se me endureció el pecho. Me dijo que regresaba el jueves por la mañana. Me dio los detalles del vuelo como si me importara. Como si no me hubiera desaparecido de su vida por más de 1 mes y medio. Me quedé callado unos segundos. Luego, con la voz más calmada que pude, le dije, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? El silencio que siguió fue glorioso. No supo qué decir. Tartamudeó algo, pero no la dejé terminar. Colgué. La bloqueé. Tal como ella hizo conmigo. Se acabó. Ese mismo día, decidí avisar a todos. No porque me interesara hacer drama, sino porque teníamos gente esperando. Familia, amigos. Todos estaban emocionados por la boda. Así que entré al grupo de WhatsApp que teníamos con los más cercanos y simplemente escribí, solo para que lo sepan, la boda está cancelada. La relación también. Lo que vino después fue una ola. Explosión de mensajes. Todos querían saber qué había pasado. Así que lo conté. Con calma, sin adjetivos, sin escándalos.
Dije que Arantxa se fue a Europa con sus amigos, que me pidió un descanso minutos antes de abordar y que luego me bloqueó durante 6 semanas. Que yo no iba a esperar a alguien que me trata así. Punto. La reacción fue inesperada. Pensé que algunos me cuestionarían, pero no. La mayoría me apoyó. Me preguntaron si estaba bien, se ofrecieron a ayudarme. Algunos incluso estaban más indignados que yo. Fue un alivio sentir que no estaba loco, que lo que me dolía tenía sentido para otros. A eso de las 2 de la tarde, Arantxa escribió en el grupo. Nada del otro mundo, solo un Damián, ¿podés llamarme para hablar de esto? Le respondí directo, ¿podés explicarte acá si querés? Ella insistió, esto es entre nosotros. Le respondí, no. Dejaste de ser solo entre nosotros cuando te fuiste sin decir nada y me bloqueaste. Esto es público desde entonces. No volvió a responder de inmediato. Luego me escribió en privado, varios mensajes cortos, como tanteando el terreno. No estaba dispuesto a escuchar excusas. Ya había pasado el punto de no retorno. A las 6 de la tarde, me escribió que necesitaba que la fuera a recoger al aeropuerto. Que quería hablar cara a cara. Casi me río. Como si todo pudiera resolverse con una charla de regreso. Le respondí, ese era tu plan, no el mío. Nada de esto fue mi decisión. Y lo decía en serio. Yo no había elegido nada de lo que ocurrió. No decidí el viaje, ni el descanso, ni el silencio, ni el bloqueo. Pero sí podía decidir cómo responder ante todo eso. Y mi respuesta era clara, no más. Y aún así, confieso que una parte de mí, una parte que odio admitir, seguía esperando alguna explicación. Algo que le diera sentido a todo. Una razón, por absurda que fuera, que me ayudara a entender. Pero no la hubo. Y eso dolió más que el abandono. Los días que siguieron a esa llamada fueron extraños. Tenía una mezcla de vacío y alivio difícil de explicar. El dolor estaba ahí, claro, pero también esa sensación de haber recuperado el control. No estaba esperando que me eligiera. Ya no. Había elegido yo. Elegí alejarme. Revisé nuestras cuentas compartidas, corté cualquier vínculo financiero y practiqué mentalmente lo que diría si algún día se presentaba de improviso. También cambié las cerraduras de nuevo, por si acaso. No quería sorpresas. Un par de días después, empecé a recibir mensajes de Mariela, una amiga en común. Siempre fue cercana a los dos, pero más a Arantxa. Me mandó una captura de pantalla de un grupo del que yo, obviamente, no formaba parte. En ese grupo, Arantxa hablaba con sus amigas. No podía creer lo que estaba leyendo. Estaba tratando de pintarme como el impulsivo. Como el que había cancelado la boda demasiado rápido. Decía que estaba abrumada con los preparativos, que necesitaba aclarar su mente, que nunca pensó que el descanso duraría tanto. Que asumió que yo lo entendería. Textualmente decía, solo necesitaba saber si estaba lista para casarme, pero Damián canceló todo antes de que pudiera hablar con él. ¿Hablar? ¿Hablar cómo? Si me bloqueaste en todo. ¿Me ibas a mandar una paloma mensajera? La sangre me hervía mientras leía. No solo estaba reescribiendo la historia, estaba manipulando los hechos para convertir su desaparición en un acto reflexivo, profundo, casi poético. Como si me hubiera abandonado por amor. Y peor, varias de sus amigas estaban comprando esa narrativa. Le respondían con frases como lo importante es que lo intentaste, él debió darte espacio, los hombres no entienden la presión de una boda. Decidí que no iba a dejar que eso se convirtiera en la versión oficial. Así que volví al grupo principal donde estaban todos los amigos y familiares involucrados en la boda. Y escribí algo sencillo pero firme. Solo para aclarar, Arantxa se fue a Europa sin previo aviso, pidió un descanso, justo antes de entrar al área de seguridad del aeropuerto y luego me bloqueó de todo durante 6 semanas. No fue una conversación. No fue un acuerdo. Fue abandono. Cancelé la boda porque no iba a quedarme esperando a alguien que decidió que yo no merecía ni una explicación. Silencio. Largo. Después de unos minutos, empezaron a llegar los mensajes. Algunos eran de sorpresa. Otros, de indignación. Varias personas me escribieron en privado para decirme que ahora entendían mejor todo. Sentí que estaba limpiando mi nombre. Que no me iban a recordar como el que se rindió, sino como el que puso límites. Una hora más tarde, Arantxa reapareció en el grupo. Dijo que no había imaginado que todo se saldría de control así. Que nunca quiso lastimar a nadie. Otra vez, ningún lo siento. Ningún me equivoqué. Solo esa típica frase hueca que usan los que quieren que los perdone sin admitir nada, nunca fue mi intención.
Tomás, uno de mis mejores amigos, no se contuvo. Le respondió directo en el grupo. Arantxa, si necesitabas espacio, podías hablarlo. Pero desaparecer y bloquearlo durante 6 semanas no es tomarse un descanso, es desaparecer. Y después pretender que todo siga igual cuando vuelvas, así no funcionan las relaciones. Agradecí ese mensaje más de lo que Tomás imagina. Me quitó el peso de seguir defendiéndome. Ya no era solo mi voz. Otros también veían lo que estaba mal. Pero entonces intervino Sofía. Siempre supe que Sofía era la que más defendía a Arantxa, incluso cuando no había defensa posible. Empezó a justificar todo. Que Arantxa había estado bajo una presión enorme. Que la boda la tenía agobiada. Que el estrés podía hacerte actuar sin pensar. Que debí darle más tiempo. Tuve que morderme la lengua un segundo. Pero no me aguanté. Le respondí ahí mismo, con toda la calma que pude reunir. Sofía, entiendo que quieras apoyar a tu amiga, pero no estás hablando con uno de los novios, estás hablando con la persona que fue abandonada sin explicación. Yo intenté comunicarme. La llamé. Le escribí. Estuve una semana esperando alguna señal. Y lo único que recibí fue silencio. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Esperar otras 6 semanas, un año? Si Arantxa no quería casarse, lo mínimo era decírmelo. El grupo quedó en silencio. Sofía no dijo más. Yo tampoco. No hacía falta. Pensé que ahí acabaría todo. Que, con eso, cada quien seguiría su camino. Pero no. Claro que no. Esa noche, recibí una llamada inesperada. Renata, la hermana de Arantxa. Siempre habíamos tenido buena relación. Incluso la veía como una posible aliada en todo esto. Pero su tono era otro. ¿Por qué cancelaste la boda sin hablar con Arantxa? Me preguntó, sin rodeos. Tuve que contener la risa. Le respondí con la misma claridad que ya estaba acostumbrado a usar. Renata, ¿cómo iba a hablar con ella si me bloqueó? ¿Querés que le grite desde una terraza? Guardó silencio unos segundos. Luego trató de suavizar. Ella estaba confundida, Damián. Se sintió abrumada y no supo cómo manejarlo. Tal vez deberías haber esperado a que regresara. ¿Esperar qué? La interrumpí, ¿una señal divina, otro mes de silencio? Lo siento, pero no. Ella eligió alejarse. Yo elegí seguir adelante. Intentó decir algo más, pero ya no tenía paciencia. Le dije que tenía que cortar y lo hice sin más. Poco después, Arantxa me mandó otro mensaje. Esta vez, parecía un intento de disculpa. O algo que ella interpretaba como tal. Dijo que lamentaba cómo terminaron las cosas, que no era lo que quería. Que había tenido miedo. Pero en ningún momento reconocía que lo que había hecho fue cruel. No era una disculpa. Era una excusa disfrazada. Así que no le respondí. Ni una palabra. La bloqueé de nuevo, y esta vez con la firmeza de quien sabe que no hay vuelta atrás. No había nada que arreglar. Nada que salvar. Lo que una vez tuvimos, lo rompió ella. Y lo peor, sin siquiera mirarme a los ojos. Lo siguiente que sentí fue libertad. Una libertad dura, sí, porque venía con la pérdida de algo que había imaginado toda mi vida. Pero real. Verdadera. Una que no podía comprar con flores, ni con promesas vacías. Una libertad que dolía, pero que también me empezaba a curar. Pensé que con eso bastaría. Que después de bloquearla por segunda vez y dejar todo claro en los grupos, por fin entendería. Que se rendiría. Que dejaría de intentar volver como si nada. Pero no. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no la contesto, pero algo me dijo que debía hacerlo. Y claro, era Claudia, la mamá de Arantxa. No sabía qué esperar. Claudia siempre había sido amable en persona, pero con ese aire pasivo-agresivo que uno siente más que escucha. Su forma de hablar era dulce, pero cargada de condescendencia. Hola, Damián, cariño, ¿cómo estás? Dijo como si me estuviera llamando para saludar después de unas vacaciones familiares, no después de una boda cancelada por el abandono de su hija. Yo me limité a un bien, Claudia, ¿qué pasa? Y entonces empezó. El discurso de lástima. Que estaban todos devastados con la noticia, que Arantxa había vuelto destrozada, que no paraba de llorar. Que la boda era lo más importante para ella. No dije nada. Dejé que hablara. Y luego me lanzó la frase que me hizo ver rojo. Tal vez exageraste un poco, ¿no? Estaba nerviosa. Ya sabes cómo es. Todo es estrés. Exageré. Esa palabra se me quedó rebotando en el pecho.
La rabia me subió como una ola. No grité, no insulté, pero le respondí firme. Claudia, tu hija me bloqueó en todo y desapareció por 6 semanas. No fue estrés. Fue abandono. Si tenía dudas, pudo hablarlas conmigo. No lo hizo. No hay nada más que decir. Ella intentó insistir, hablar de los años juntos, de cómo me quería como un hijo, de que era una pena que todo terminara así. Incluso soltó la joya de que deberíamos ir a cenar como familia y hablar todo con calma. Me costó no reírme. ¿Una cena? ¿Después de todo lo que había pasado? ¿Para arreglar qué? ¿Para fingir que nada ocurrió? Gracias, Claudia, le dije, pero no. Lo mejor es que cada quien siga su camino. Y colgué. Pero no fue el final. Al día siguiente, recibí un mensaje de Rubén, el papá de Arantxa. A diferencia de Claudia, él nunca me soportó. Siempre me trató como alguien que no estaba a la altura de su hija, aunque jamás lo dijo abiertamente. Su respeto era tolerancia disfrazada. El mensaje no tenía rodeos. Estás cometiendo un error. Le estás arruinando la vida a Arantxa por un malentendido. No es así como se comporta un hombre. Deberías estar a su lado, apoyándola, no huyendo al primer problema. Leí ese mensaje 3 veces. No porque necesitara entenderlo mejor, sino porque no podía creer que tuvieran tanto descaro. Apoyarla, decía. ¿Y yo? ¿Quién me apoyó cuando la persona con la que pensaba casarme me borró de su vida sin aviso? No respondí. Ya no estaba dispuesto a seguir defendiéndome ante quienes nunca quisieron escuchar. Pensé que ahí sí terminaba todo. Pero, claro, estaba equivocado otra vez. Un par de días después, otro número desconocido. Era Arantxa. Otra vez. Me envió un mensaje largo, de esos que no terminan nunca. Decía que estaba confundida, que no supo cómo decirme que tenía miedo. Que cuando me pidió un tiempo, lo hizo porque no quería herirme. Que al bloquearme, bueno, ahí ya no sabía cómo justificarse. Pero intentaba. El mensaje terminaba con una frase que me congeló. Todavía quiero casarme contigo. ¿Después de todo eso? ¿Después de hacerme pasar por loco, de manipular la historia con tus amigas, de mandarme a tus padres? ¿Después de todo eso todavía pensás que podríamos casarnos? No sabía si reír o llorar. Me quedé viendo el celular en silencio por un rato. Parte de mí todavía se sentía triste. No por ella, sino por lo que se había roto. Por todo lo que ya no iba a hacer. Por el tiempo perdido. Pero no podía perdonar algo así. No era solo el viaje o la boda. Era la confianza. La manera. Y eso ya no se repara. Borré el mensaje. Bloqueé el número. De nuevo. Y por un momento sentí paz. Una pequeña tregua dentro de todo ese caos. Hasta que llegó la carta. Sí. Una carta. Literal. Escrita a mano. Como si estuviéramos en otro siglo. Era el sobretípico, con mi nombre escrito con su caligrafía. Por un momento dudé si abrirla. Pero la abrí. Eran varias páginas. Un mar de palabras. Un desfile de excusas, frases rotas y arrepentimientos ensayados. Pero lo que realmente me heló fue una línea. Aún tengo la llave de tu apartamento. Lo había olvidado. Esa maldita llave seguía en su poder. Ya había cambiado las cerraduras antes, pero leerlo me dio una mezcla de paranoia y enojo. Era como si ella siguiera creyendo que tenía algún derecho sobre mi espacio. Como si pudiera regresar en cualquier momento. Revisé las cerraduras, llamé al arrendador. Pedí más seguridad. No estaba dispuesto a arriesgarme a que apareciera un día cualquiera en la puerta, como si todavía pudiera entrar. Y no fue solo eso. En la carta, Arantxa me contaba que había hablado con su mamá sobre empezar terapia de pareja. Que ya había buscado un terapeuta. Que había reservado las primeras sesiones. Sin preguntarme. Sin avisarme. Como si tuviera algún tipo de autoridad sobre mis decisiones. Estaba tratando de volver a controlar todo. Con la misma arrogancia de siempre. Como si con organizar todo ella, yo simplemente tendría que decir que sí. Así que le escribí una carta de respuesta. Una sola. La única. Fui directo. Le dije que no quería terapia, que no habría reconciliación, que lo nuestro había terminado. Le pedí que devolviera la llave, aunque ya había cambiado todo. Le dije que siguiera adelante. Que yo ya lo estaba haciendo. La envié. Y sentí algo parecido a cerrar una puerta con cerrojo desde adentro. Pero por supuesto, no fue el final. Una semana después, otra carta. Más corta.
En ella decía que entendía mi postura, pero que todavía creía que debíamos hablar. Y ahí venía lo más inquietante. Mencionó que había pasado por mi apartamento un par de veces y vio que no estaba en casa. ¿Qué carajos? ¿Me estaba vigilando? ¿Iba a mi casa a ver si yo estaba o no? ¿Desde cuándo? ¿Cuántas veces? Me entró una incomodidad que no había sentido antes. No era solo enojo. Era miedo. Ya no era una historia de amor rota. Era una situación que se estaba saliendo de control. Después de esa carta, no pude dormir bien por varios días. Dejé de salir por las noches. Revisaba las cámaras del edificio cada vez que llegaba a casa. Miraba por la mirilla antes de abrir la puerta y empecé a evitar lugares donde solíamos ir juntos, por si acaso. Lo que más me perturbaba no era que hubiese pasado por mi apartamento, sino que lo dijera tan tranquila, como si fuera normal. Como si siguiera teniendo derecho a observar mi rutina desde la sombra. Ahí supe que tenía que hacer algo más. No podía permitir que esto siguiera creciendo. Ya no se trataba de una ruptura dolorosa. Ahora era acoso. Hablé con el arrendador. Le expliqué la situación. Le pedí que instalara cámaras adicionales en los pasillos comunes. También cambié el número de mi celular por si volvía a intentar contactarme por otras vías. Y lo más difícil, hablé con mi mamá, Elvira. Ella ya sabía gran parte de lo que había pasado, aunque no todos los detalles. Había estado de mi lado desde el principio, sin juzgar ni presionar. Cuando le conté lo de la carta, lo de las visitas, lo del terapeuta que había reservado sin avisar, se quedó en silencio un buen rato. Pero lo peor fue lo que me dijo después. Damián, hoy vino Arantxa a casa. Tuve que sentarme. Sentí que el corazón se me detenía un segundo. ¿Qué? Apareció sin avisar, dijo mi mamá, sin ocultar la incomodidad en su voz. Quería hablar conmigo. Sobre ustedes. Dijo que pensaba que yo podía ayudarla a convencerte. No sabía si gritar o llorar. Arantxa no solo estaba cruzando mis límites, ahora también estaba invadiendo mi espacio familiar. Mi mamá. Mi refugio. Mi único lugar seguro. ¿Qué le dijiste? Pregunté, con un nudo en la garganta. Le dije que no, Damián. Que vos ya habías tomado tu decisión. Que debía respetarla. No sé cómo describir lo que sentí en ese momento. Era una mezcla de orgullo por mi mamá, de alivio porque no se dejó manipular, y de rabia. Una rabia profunda, por ver cómo Arantxa seguía intentando controlar mi vida desde fuera, sin aceptar un no como respuesta. Mi mamá me contó que se puso a llorar. Que intentó hacerse la víctima. Pero ella no cedió. Le cerró la puerta con respeto, pero con firmeza. Y me recomendó lo que yo ya venía considerando desde hacía días. Damián, creo que deberías protegerte legalmente. Al principio me resistía. No quería ser ese tipo de persona. No quería escalar las cosas a lo judicial. Pero después de todo lo que había pasado, las cartas, las visitas, las llamadas indirectas, la presión familiar, ya no se trataba de orgullo. Era una cuestión de paz mental. Así que lo hice. Solicité una orden de restricción. Fue un proceso incómodo, sí. Tuve que contar todo, presentar los mensajes, las cartas, explicar por qué me sentía amenazado. Pero no me tembló la voz. Porque cada palabra era verdad. Y necesitaba protegerme. Cuando finalmente le notificaron la orden, fue como si por fin comprendiera. No más cartas. No más llamadas. No más visitas. Silencio. Y ese silencio, por primera vez, no dolía. Era paz. No me sentí bien por tener que llegar tan lejos. Ojalá no hubiese sido necesario. Ojalá la madurez y el respeto hubieran bastado. Pero no fue así. Y al final, aprendí que uno no está obligado a tolerar la insistencia disfrazada de amor. Que uno puede, y debe, poner límites. Esa experiencia me cambió. Aprendí que no se ama desde el control ni desde el silencio. Que el que ama, no desaparece sin aviso. Que el amor no exige explicaciones después de ignorarte. Que la confianza, una vez rota de esa manera, no vuelve con cartas escritas a mano. Y lo más importante, aprendí que seguir adelante no es solo dejar el pasado atrás. Es también cuidar de uno mismo. Es proteger tu espacio, tu paz, tu presente, incluso si eso significa cerrar puertas con llave. Hoy, ya no tengo miedo. No espero respuestas. No repaso conversaciones antiguas buscando señales. No reviso los chats pensando que debí decir diferente. Porque lo único que necesitaba decir, ya lo dije. Y fue, basta.
No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.